Y ahora les voy a leer este cuento de autor desconocido que se llama Decir te amo. Lo voy a leer exactamente como está escrito. En una clase que doy a personas adultas, recientemente hice lo imperdonable. Dejé tarea a los alumnos. La tarea era acercarse durante la siguiente semana a alguien a quien quieran y decirle que lo aman. Tiene que ser alguien a quien nunca le hayan dicho esa palabra con anterioridad, o al menos con quien no la hayan compartido desde hace mucho tiempo. No parecería una tarea muy difícil hasta que nos detenemos a pensar que la mayoría de los hombres en aquel grupo tenían más de 35 años y fueron educados en la generación en la que les enseñaron que expresar las emociones no es de machos. El demostrar los sentimientos o llorar, ni Dios lo quiera, no se hacía. Por tanto, fue una tarea muy difícil para algunos. Al principio de nuestra siguiente clase, pregunté si alguien deseaba compartir lo sucedido cuando le confesaron a alguna persona que la amaban. Estaba seguro de que una de las mujeres se ofrecería como voluntaria, como casi siempre era el caso. Pero esa noche, uno de los hombres levantó la mano. Parecía bastante conmovido y un poco impresionado. Cuando se puso de pie, su estatura era de 1,88 m, empezó a decir: «Maestro, la semana pasada me enfadé bastante con usted cuando nos dejó esta tarea. No sentí que tuviera a alguien a quien decir esas palabras. Además, ¿quién es usted para sugerirme que hiciera algo tan personal? Sin embargo, cuando conducía hacia mi casa, mi conciencia empezó a hablarme. Me dijo que sabía con exactitud a quién necesitaba decir te amo. Hace 5 años, mi padre y yo tuvimos una discusión y desde entonces nunca nos reconciliamos. Evitábamos vernos a no ser que fuera absolutamente necesario, como en Navidad y en otras reuniones familiares. E incluso entonces apenas nos hablamos. Por lo tanto, el martes pasado cuando llegué a casa, me había convencido a mí mismo que le diría a mi padre que lo amaba. Es extraño, pero el solo hecho de tomar esa decisión pareció quitarme un peso de encima. Cuando llegué a casa, me apresuré a entrar para comunicarle a mi esposa lo que iba a hacer. Ella ya estaba en la cama, pero la desperté. Cuando se lo dije, no solo se levantó, sino que lo hizo con rapidez. Me abrazó y por primera vez en nuestra vida matrimonial me vio llorar. Permanecimos levantados hasta medianoche, bebiendo café y charlando. Fue maravilloso. A la mañana siguiente me desperté temprano y alegre. Estaba tan entusiasmado que apenas pude dormir. Llegué temprano a la oficina y logré hacer más en 2 horas que lo que hacía antes en todo un día. A las 9 de la mañana llamé a mi papá para ver si podía visitarlo después del trabajo. Cuando contestó el teléfono, solo dije: «Papá, ¿puedo visitarte esta tarde después del trabajo? Tengo algo que decirte». Mi papá respondió malhumorado: «¿Y ahora qué?». Le aseguré que no tomaría mucho tiempo y finalmente aceptó. A las 5:30 de la tarde estaba en la casa de mi padre y llamaba a la puerta rezando para que mi papá la abriera. Temía que si mamá la abría, yo pudiera cambiar de opinión. Sin embargo, por suerte, papá abrió la puerta. No perdí tiempo, di un paso y dije: «Papá, solo vine a decirte que te amo». Fue como si mi papá se transformara. Ante mis ojos, su rostro se suavizó, las arrugas parecieron desaparecer y empezó a llorar. Extendió los brazos, me abrazó y dijo: «También te amo, hijo, pero nunca he podido decírtelo». Era un momento tan precioso que no quería moverme. Mamá se acercó con lágrimas en los ojos. Yo solo moví la mano para saludarla y le di un beso. Papá y yo nos abrazamos durante un momento más y después me fui. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien.
No obstante, ese no es mi punto. 2 días después de esa visita, mi papá, que tenía problemas cardíacos pero que no me lo había dicho, sufrió un ataque y terminó en el hospital inconsciente. No sé si logrará recuperarse. Por tanto, mi mensaje para todos ustedes en la clase es este. No esperen para reconciliarse con las personas que aman. ¿Qué hubiera sucedido de haber esperado para decírselo a mi papá? Tal vez esa fue la última oportunidad. Tómense tiempo para hacer lo que necesitan hacer y háganlo ahora. La reflexión sobre este cuento es que el tiempo es uno de los recursos más escasos, quizás el más escaso, el más contado. Por lo tanto, no dejes para mañana los sentimientos que puedas expresar hoy.